Ser gay en Latinoamérica para miembros de la comunidad LGBT es sinónimo de peligro. La violencia en contra de estas personas es cada vez más extrema. Hola, Dios les bendiga, mi nombre es Maite Bonilla y yo les voy a hablar acerca de la sentencia 31-20-JH26. Yo les voy a hablar acerca de esta sentencia, qué pasó en el caso, los hechos principales y asimismo como algunos derechos humanos que encontramos vulnerados en este caso. Primero debemos saber que esta es una sentencia de la Corte Constitucional que llega a revisar un habeas corpus correctivo a favor de un ciudadano que se encontraba en prisión privativa de la libertad. El caso llega a analizar la responsabilidad estatal de las cárceles y llega a tomar mayor relevancia porque el interno era una persona trans que se autoidentificaba como mujer. En el contexto de los hechos principales debemos saber que el afectado, a pesar de que se autoidentificaba como una mujer trans, fue recluido en el pabellón de varones de la cárcel de Quevedo. Tras un altercado que ocurrió en este lugar, él fue golpeado y agredido sexualmente por guías penitenciarios y policías. Pero el Estado llegó a omitir el realizar exámenes médicos para la agresión sexual y apoyo psicológico. En la apelación que se dio en la Corte Provincial de Los Ríos, se llegó a denegar el habeas corpus porque ellos alegaron que esto solo fue un uso progresivo de la fuerza. Y el afectado llegó a fallecer, pero fueron por causas ajenas a este caso antes de que se diera un fallo de revisión. Pero como ya escuchamos en el resumen de este caso, existen muchos derechos humanos vulnerados. El primer derecho que yo encuentro vulnerado es el derecho a la integridad personal. Sabemos que este abarca de una manera irrenunciable las dimensiones físicas, psicológicas, moral y sexual, y que jamás va a ser suspendido simplemente porque estén en una privación de la libertad. El artículo 66, numeral 3 de nuestra Constitución prohíbe la tortura y los tratos crueles. El artículo 5, numeral 2 de la Convención Americana llega a establecer el respeto a la dignidad de los internos. Sabemos que estos derechos fueron vulnerados porque el ciudadano, bajo una custodia estatal, sufrió golpes y violación sexual e insultos degradantes por agentes públicos, que llegó a establecerse como una tortura institucional. El segundo derecho que yo encuentro vulnerado es el derecho a la identidad y libre desarrollo de la personalidad. Sabemos que esta es la facultad que nosotros tenemos para autoidentificarnos y proyectar una opinión acerca de nuestro género conforme a nuestras propias convicciones. El artículo 66, numeral 5 de la Constitución establece el libre desarrollo de nuestra opinión de género, y el artículo 11 de la Convención de las Américas da la protección a la honra y a la dignidad. Se llegó a vulnerarlo, a recluirlo en un pabellón masculino, y porque los jueces en la apelación invalidaron todo esto y lo trataron como una persona masculina y establecieron todo en términos masculinos en el juicio. El último derecho que yo voy a mencionar hoy que encuentro vulnerado es el derecho a la salud integral. Sabemos que este es un complejo de bienestar físico y mental. Al estar la persona recluida, el Estado asume la obligación directa de proveer su atención. El artículo 32 de nuestra Constitución garantiza la salud por el Estado, y el artículo 51, numeral 4 de nuestra Constitución establece la atención que debe ser preferencial a las personas privadas de la libertad. Pero esto se llegó al vulnerar, al solo revisar sus golpes físicos, pero no a brindarle un examen para la violación, ni mucho menos cuando le dieron una ayuda psicológica. Vemos todos estos derechos vulnerados. ¿Qué llegó a resolver la Corte Constitucional? Esta aceptó la acción y determinó que bajo la custodia estatal opera la inversión de la carga de la prueba.
correspondiendo al Estado demostrar que actuó conforme al derecho, algo que nunca llegó a demostrar. Como la reparación se declaró en la sentencia con medida de dignificación a su memoria, se ordenó que el SENAI llegue a capacitar a guías, policías y militares acerca de los derechos de la diversidad sexogenérica y actualizar la normativa carcelaria, y declaró un fallo como jurisprudencia vinculante, el efecto erga omnes. Bajo el artículo 436, numeral 6 de la Constitución, procedente obligatoria para todos los jueces. En mi opinión crítica, la Corte estableció un estándar riguroso. Es correcto aplicar la inversión de la carga de la prueba, pues el interno carecía de medios para recabar evidencias dentro de la cárcel. También acierta al exigir condiciones seguras para internos con identidad diversa. Mi crítica va más allá, va a la temporalidad de la justicia. Esta reparación llegó de una forma muy tardía. Cuando el afectado ya había fallecido, este sistema procesal llegó a dar una sentencia. Esto nos hace ver y notamos que el sistema procesal necesita mecanismos urgentes para las garantías y que surtan efectos en vida. Muchas gracias.